Buenas, mi nombre es Rosa Galeano Narváez, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, estudiante en Ciencias Criminológicas. Voy a hablarles un poquito sobre lo que es la tricología. La tricología proviene del latín, eso significa tricopelo y logos estudios. Cuando hablamos de pelos, estamos refiriéndonos a los animales. Cuando hablamos de elementos pilosos, estamos hablando de los seres humanos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pelo y elemento piloso? Cuando nos referimos a pelos, nos estamos refiriendo a animales. Cuando hablamos de elementos pilosos, nos referimos al ser humano, que el elemento piloso es una estructura cilíndrica de naturaleza córnea que nacen y crecen en los poros de la piel de todos los mamíferos. Estructura del elemento piloso. Tenemos lo que es la cutícula, la corteza y la médula. Por acá tenemos lo que es la cutícula, que sería esta que está por acá, que es la cutícula, es la capa delgada que vemos acá, esto que está acá. La médula sería esto, que es la parte central del tallo. La médula es esta que está acá, es la parte central del tallo. Y por último tenemos lo que es la corteza. La corteza es la mayor de las capas del elemento piloso, que sería esto que tenemos acá. Esto sería la corteza. En el campo de la ciencia forense y la criminalística moderna, los elementos pilosos se ¿con qué materiales contamos para realizar lo que es el rastreo y el levantamiento de elementos pilosos? Para realizar una adecuada recolección y levantamiento de embalaje de indicios, donde se cumple con la cadena de custodia, tenemos que tener en cuenta que tenemos que utilizar traje desechable, lentes de seguridad, cubrecabezas, cubre zapatos y cubrebocas y doble par de guantes. ¿Por qué tenemos que usar doble par de guantes? Porque cuando utilizamos el doble par de guantes, si se nos rompe uno, es más fácil de sacar el guante y que no quede la mano expuesta, donde podamos contaminar lo que es la evidencia. Entonces, por eso siempre es recomendable utilizar doble par de guantes. ¿Qué son las muestras cuestionadas o dubitadas? En la tricología, cuando se aplica en el campo de la ciencia forense, las muestras cuestionadas o dubitadas son aquellas de cabello humano o pelos de animal que generan dudas sobre su origen, si han sido alteradas o contaminadas o manipuladas en alguna escena. ¿Qué son las muestras patrón y cómo se debe de realizar su recolección? Cuando se deba tomar muestra patrón o elementos pilosos en una persona o difunta, es importante tener claro algunos detalles a la hora de levantar dicha muestra de la persona. Se debe de trabajar con todo el equipo de seguridad, que sería gabachas, gorro, cubrebocas y anteojos de seguridad. Los cabellos deben de tener un tamaño superior a los 2 centímetros. Se realiza con las manos y se levanta el elemento tomando del cuero cabelludo, ejerciendo una presión de jale en contra de la caída del cabello. Se colocan los cabellos en sobres separados y bien cerrados. Se debe de seleccionar entre 20 a 100 cabellos en total. Cuando se toma de las partes públicas, se debe de tomar entre 25 a 30 elementos de diferentes partes y después esos cabellos se levantan de la escena,
se deben de colocar en sobres de papel y bien cerrados para llevarse a lo que es, para enviarse al laboratorio. Ahora tenemos lo que es la tricología, que se clasifica en 3 grupos principales, que sería la fase anágena, fase catágena y la fase telógena. ¿Cuál de ellas es las que se envían para muestras de análisis de ADN? Tenemos lo que es la fase anágena. ¿Por qué la fase anágena? Esas son las que se envían para muestras para análisis de ADN. Un ejemplo, cuando se encuentran cabellos de una persona que se arrancaron desde la raíz, eso nos permite identificar y saber a quién pertenecían esos restos de cabellos. Para los análisis de ADN en la tricología existen 2 tipos, que sería nuclear y mitocondrial. Para la técnica de ADN nuclear se requiere que los EP cuestionados contengan células epiteliales que se encuentran en la fase catágena y en la fase anágena, mientras que en los que se encuentra en la fase telógena solo se le podrá realizar análisis ADN nuclear. Ahora bien, cuando tenemos EP con este tipo de raíz y logramos hacer una asociación con algún sospechoso, tenemos la ventaja que por la cantidad de tejidos presentes en el EP se puede hacer análisis de ADN. Para evitar contaminación y la pérdida de evidencias, es importante siempre preservar la escena, evitando la contaminación. Se debe utilizar correctamente doble par de guantes, se debe utilizar trajes desechables, lentes de seguridad, cubre cabezas, cubre zapatos, cubrebocas, establecer siempre límites en la escena, proteger al recolector de enfermedades en los fluidos biológicos y proteger los indicios de contaminación entre ellos. Eso es muy importante, ya que por medio de los fluidos podemos contraer alguna enfermedad y si no usamos lo que es los implementos necesarios para poder hacer un levantamiento y no perder lo que es las evidencias, tenemos que usar todo lo que es el equipo de protección, así no contaminamos lo que es las evidencias ni contaminar todo lo que es la escena. ¿Qué son las fibras? Las fibras se definen como estructuras filamentosas que se componen en los tejidos orgánicos, vegetales, animal, minerales y están las fibras creadas por el hombre, que son fibras artificiales. Que las fibras son indicios de suma importancia porque porque se transfieren con facilidad, son partículas muy pequeñas que se adhieren a la ropa cuando las personas entran en contacto. ¿Cómo realizamos el levantamiento correcto y embalaje de las fibras? Las fibras, para levantarlas debemos utilizar pinzas con punta de goma o plásticas. No se deben de remover, ya que eso puede cortar la fibra. No se debe de utilizar agua y no se debe de usar cinta adhesiva. ¿Cómo embalarlas? Es importante tener en cuenta que las fibras se colocan en sobres de papel, preferiblemente si tienen de diferentes colores. Y por último tenemos lo que son las 2 fases en que se divide el análisis de fibras. La número 1 sería fase preliminar, que se determina el origen de las fibras, si es natural o artificial. Y por último, ya que sería la fase confirmatoria, aquí se utiliza para varias pruebas, como determinación del punto de fusión.
Ya por último tenemos lo que son casos o hechos donde las fibras y los elementos pilosos pueden ser indicios de gran importancia. Porque cuando hay un forcejeo con una persona, en dos personas y entran en contacto físico, las fibras quedan pegadas en las prendas. O cuando una persona se mete a robar a una casa o a un carro y la ropa se rasca, queda en las partes de, puede ser la ventana, por donde se metió, el carro o la puerta. O simplemente puede quedar en los sillones, en las alfombras, en los cojines, o dichas personas pueden tal vez se le pegan los pelos de los animales que tal vez hay en la casa. Entonces, eso ayuda a que los indicios sean probatorios y pueden enviarse a laboratorio.